Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a analizar lo que viene sucediendo en nuestro país, las protestas a nivel nacional, lo que sucede en el sur, específicamente en Puno, y la narrativa que se está manejando. Estamos conectados con Iván Arenas, él es analista político y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo analiza lo que viene sucediendo en las protestas del sur del país y esta narrativa que se quiere manejar que todo está centralizado en Lima, que los limeños estamos de alguna manera provocando lo que está en el sur del país? ¿Cómo lo analiza? Mira, fíjate, yo creo que muy poco se ha puesto a detener sobre esta narrativa que existe en el sur. Es, digamos, en la superestructura, es decir, en el mundo de las ideas, en el mundo de, de donde, de donde nace, donde se incuba lo que se llama la lucha político-cultural o las batallas culturales. La verdad es que estamos perdiendo en relación a que existe una muy marcada, digamos, narrativa, un relato muy fuerte contra Lima, ¿no? Y que Lima es básicamente eso, es la ciudad virreinal, la ciudad colonial, donde están los grandes poderes nacionales, donde están las grandes empresas, los grandes empresarios coludidos todos, donde está además la gran prensa, frente a una prensa que es absolutamente alternativa, regional, que dice la verdad, que está a favor del pueblo. Esta dicotomía que ha sido alentada y es alentada además por un grupo de políticos, además, y un sector político, valga decirlo, o sea, hay que decir las cosas de frente. Lo que pasa es que a veces no estamos acostumbrados a decir las cosas de frente, pero cierta parte de políticos, cierta parte de la izquierda, la llamada izquierda identitaria, izquierda indefinida, esta izquierda de alguna otra manera también ha venido, digamos, enarbolando estas banderas, se juntan con esta, digamos, narrativa potente que existe en las regiones, sobre todo en las regiones del sur, contra Lima. Cuando eso no es absolutamente cierto, ¿no? Lima es la primera ciudad andina, la primera ciudad amazónica, en fin, pero esa narrativa es una de los ejes potentes en estas últimas marchas que, bueno, en el marco de las marchas, ¿no? Y ahora, hay que recordar por qué Lima no es como ellos están tratando de pintar en esta narrativa. Hay que recordar que Lima tuvo una gran fuerza migrante y eso se ve también en las microempresas, en los emprendedores. Iván, te escuchamos. ¿Sí? Sí, discúlpame. Sí, claro que sí, hay una sociedad. Mira, lo que pasa es que hay que entender un poco el mundo de la sociología, o la sociología nacional, que es importante poder decirlo. En los últimos 30 años ha emergido una clase media emergente, mestiza, una clase media muy pujante, una clase media que, valga decirlo también, es informal, algunas veces ilegal, otras, artesanal, otras, casos de la minería, pero básicamente toda esta clase media se ha concentrado en las regiones y fundamentalmente en Lima, que es una de las ciudades, digamos, con más población, no solamente a nivel del país, evidentemente, sino a nivel también de la región. Entonces, Lima alberga, Lima ya no es la Lima de hace 30, 40, 50 años. Lima es una ciudad de puneños, de tacneños, de arequipeños. En fin, Lima es una ciudad de todos los colores, de todos los apellidos, donde mucha de la gente migrante ya tiene una segunda o tercera generación. Hay una nueva Lima, que es una Lima expresión de estas, digamos, de esta única revolución, como decía Basaire, que es la revolución de la migración. Pero en los últimos años, como te decía, el detalle además es que ha surgido un capitalismo popular muy fuerte, además asociado a lo que se llaman las clases medias emergentes, lo que te decía. Ahora vemos a los puneños, por ejemplo, que han conquistado Lima. Eso es una de las cosas que se tienen que decir. Esto no es un cliché marquetero, ni rimbombante, ni nada de eso, sino que se tiene que decir las cosas como son. Por ejemplo, los grandes malls o los grandes centros comerciales o los grandes mercados populares que hay en la avenida Bancay o en el propio centro de Lima, caso, por ejemplo, no sé, de la Plaza Bolognesi, en fin, donde vayamos siempre ha existido y siempre existe el capital puneño, la avenida Grau, por ejemplo, todos esos grandes mercados populares les pertenecen a ellos.
Hay diferentes, Gamarra, por ejemplo, les pertenece casi la mitad de Gamarra, les pertenece a ellos, porque han venido, son gente emprendedora, gente procapitalista, gente que tiene instituciones muy fuertes, básicamente la familia, los mercados populares, y que eso lo demuestra en Lima, donde han conquistado, donde han dominado cierto sector de la economía, donde son parte de ese sector pujante de la economía. Entonces, decir que Lima está, digamos, años luz o hay un abismo entre Lima y las regiones, eso no es cierto, no solamente porque Lima ha desconcentrado el poder, no es cierto solamente porque Lima ha desconcentrado el presupuesto público, sino además por una sencilla razón, porque esto es una Lima básicamente regional de las regiones, es una Lima andina, una Lima de la Amazonía. Entonces, esto es lo que se tiene que decir. No existe una diferencia abismal entre Lima y las regiones. Y en Lima no solo están los blancos, y en las regiones estamos nosotros los mestizos, los cholos, en fin, no estamos, no es así, la situación no es esa. Y eso, desafortunadamente, calza, nuevamente te digo, con una forma de entender la política entenderla siempre como lucha y no como cooperación ni como acuerdo, la política entender siempre como el amigo, el enemigo, o el adversario inclusive, pero yo creo que la política, tal como lo dice este sector político, nos está llevando simplemente al fracaso, a romper todas las relaciones, y por eso que tú ves en una caricatura, ves a Lima, ves a los blancos en Lima y ves a las clases mestizas o a lo mestizo, básicamente, a lo mestizo popular en las regiones, y ves ahí que Lima está desconectada. Eso es cierto y eso hay que decirlo, hay que empezar a decirlo. Lima es básicamente una Lima de las regiones, una Lima de los provincianos, una Lima de mucha gente puneña que ha venido y la ha conquistado. Y recordemos las causas, ¿por qué la gente de diferentes regiones llegaron a nuestro país? ¿Cuáles fueron las causas? Para recordar y que eso quede sentado. Varias causas, entre ellas la pobreza, el terrorismo, básicamente eso. La gente tiene que entender que el terrorismo fue un eje fundamental para la migración del campo a la ciudad. El desarrollo económico fue otra, la gente tenía una idea de progreso y la idea de progreso básicamente estaba asociada a las civitas, que es la ciudad. Por eso la gente se fue a las ciudades. Pero no solamente, fíjate, hay una cosa que es importante también decirlo, no solamente toda Lima ha albergado a las grandes migraciones, también otras ciudades, Arequipa. No puedes entender Arequipa sin la pujanza de las poblaciones de Juliaca o de Puno, Tacna, Moquegua, Trujillo, no puedes entender sin la enorme población de San Martín, de Tarapoto, de Moyobambo, de Cajamarca. No la puedes entender. Tú no puedes entender el país, la nueva sociología nacional, sin la enorme contribución de lo provinciano, de lo rural, básicamente, no solamente de lo provinciano, sino de lo rural, además, en la propia Lima, donde han desarrollado además sus propias instituciones. Hay fiestas patronales, hay fiestas en fin, de carnavales, en fin, lo que han hecho en Lima es hacerla absolutamente democrática. Sí, Lima no era democrática ni siquiera hasta la República aristocrática, eso por historia cualquiera lo puede saber, pero ahora la Lima es absolutamente democrática, más igualitaria, y eso gracias al empuje de esta gente que, como te digo, huía de dos cosas fundamentales. La primera, la pobreza y la extrema pobreza, la falta de oportunidades que había allí, porque no teníamos un Estado que pueda ser, un Estado que pueda modernizar, un Estado que pueda ser eficiente ni efectivo, un Estado que tenga un proyecto de modernidad a través, por ejemplo, de educación y salud y de los servicios básicos. Y lo otro es por el terrorismo, por los partidos, por las vanguardias comunistas y por el maoísmo extremo que hoy día se pasea en alguna de las regiones y tiene operadores también en las marchas que hay y que existen a lo largo y ancho del país, porque no podemos, es decir, lo que no podemos es cerrar los ojos. La gente de la izquierda básicamente quiere cerrar los ojos y no quiere separar la paja del trigo, y es momento de separar la paja del trigo. Hay que, en fin, hay que ver si la protesta puede ser legítima, pero de allí que haya violencia dirigida además por esos grupos ideologizados de vanguardias comunistas o movismos extremos, eso sí es absolutamente condenable y eso sí debemos revelarlo, porque frente a eso tiene que haber definitivamente un proyecto democrático para poder tener un dique de contención a las contenciones, justamente eso, a las aspiraciones de estos grupos radicalizados que se están moviendo absolutamente. Tú entras a internet y se están moviendo, están coordinando, están
y entre Bolivia, y no te quiero decir Evo Morales, no te quiero decir eso, te digo otras personas, gente de carne y hueso, que lo que hace es conectar, hacer alianzas, hacer Zoom, y en fin, están planificando, eso está lo que está pasando en el país. Quien no se quiera dar cuenta de eso es simplemente porque tiene tejeras ideológicas o porque simplemente ya no quiere darse cuenta de lo que está sucediendo en el país. Ahora, Iván, si vamos a meses atrás y recordamos también cómo empezó desde campaña, es más, el candidato Castillo en ese entonces, ¿crees que ese discurso de división que lo repetía en su candidatura y que lo arrastró en los consejos de ministros descentralizados ha sido preponderante para ver esta división? Claro que sí, completamente, completamente. Mira, no solamente, mira, ¿qué es Castillo? O sea, no te fijes en Castillo, sino lo que Castillo representa. Y yo quiero irme más allá de tu pregunta. Y no quiero responder solamente no quiero responderlo en el marco de la presidencia de Castillo en los últimos meses. Mira, fíjate, a partir del 2001, y, y con eso te voy a responder otra pregunta, de por qué el señor Bermejo, por ejemplo, insiste en una segunda transición tipo Paniagua. Te lo voy a decir por qué. Pero a partir de la transición de 2001, a partir de esa transición se construyó un relato, se organizó la política nacional. Y la política se organizó en base a la revancha, en base a la exclusión, en base de no entender ni tender pactos con la otredad. Y allí surgió lo que se llama el ANT, ¿no? El antifujimorismo y el antiaprismo, que han sido duros, que han sido muy fuertes, han crecido, han germinado en esos últimos 20 años, o 30, 20 años, básicamente 30 años, y ya son muy potentes, es muy potente. Fruto de esta razón, digamos, de esta forma de razonar, donde yo te excluyo a ti, ¿ya? Fruto de esta forma de razonar, el señor Pedro Castillo es presidente. Es la única forma de entender eso, porque o tú tenías o era la señora Keiko Fujimori, o era el señor Pedro Castillo. Y acuérdate tú cómo se alentó el antifujimorismo hasta el punto de ser enfermizo. Eso no puede ser, digamos, no puede ser parte de la convivencia política. Lo que te quiero decir es que ese relato y esa narrativa ha terminado con el señor Pedro Castillo. Cuando se descubren sus actos de corrupción, cuando se descubren además su forma de hacer la política, de entender la política, de entender la cuestión del Estado, de la falta de ejecución, una ineptitud total, ¿ya? Además de eso, se ha acabado ese relato de la izquierda, porque nos ha llevado esto. Yo te digo, el señor Pedro Castillo es fruto de la confrontación política que viene el año 2001, de esa transición. Entonces, cuando la gente dice hay que proponer una transición de Dina Boluarte, la gente piensa, o los analistas se piensa que la transición debería ser solamente con la señora Dina Boluarte. Ese no es el problema. Tiene que haber una transición absolutamente distinta, con reformas políticas, donde los partidos políticos se pongan de acuerdo en eh, en un marco constitucional, y eso es lo que no hay. Y la izquierda, desafortunadamente uno dirá, este tipo no es eso, es que la izquierda nos trajo al antifujimorismo y nos trajo a que el señor Pedro Castillo sea el presidente. Y que ese discurso del de la exclusión, ese discurso de la revancha, ese discurso de yo prefiero desaparecerte, ese discurso es discurso que ronda y ese discurso que ha dado sus frutos y ese discurso que lo estamos viendo ahora. Frente a ese discurso tenemos que construir una narrativa de concertación, de acuerdo, una narrativa donde no quieras excluir al otro, sino llegues a acuerdos. Aquí cuando tú llegabas a acuerdos mínimos te decía que estabas repartiendo la repartija. Se ha negado toda posibilidad de acuerdo, se ha negado toda posibilidad de alianzas políticas. Las alianzas políticas han tenido que hacerse debajo de la mesa y mira de la forma que se han hecho. El señor Pedro Castillo es simplemente un síntoma de que este relato que se ha construido en los últimos años, en los últimos 20 años, el relato de la exclusión es simplemente el síntoma. Y el señor Bermejo, cuando nos dice que hay que hacer una nueva transición, lo que quiere es extender, ¿ya? Extender más esta transición, pero con otra persona, pero excluyendo siempre
al fujimorismo, al APRE, a los sectores democráticos. Eso es lo que están haciendo. Y el señor Pedro Castillo es parte de eso. Y el señor Pedro Castillo cumple una misión. Y desafortunadamente el señor Pedro Castillo era un inepto, era un ladronzuelo, pero desafortunadamente, además, afortunadamente, además para nosotros, no sabía ser, no era un gran político, porque si no, mira lo que hubiese pasado en este país, hubiésemos quedado por lo menos con un intento de autoritarismo de muchos años. Iván, ¿cuál es la salida para ti teniendo protestas que no tienen líderes visibles, que no tienen rostros, que cuando van los ministros no tienen con quién dialogar, que muchos de ellos dicen, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Porque se supone que cuando van a la zona del conflicto siempre hay quien los recibe para poder resolver sus demandas. En este caso, esta gente, las que están tratando de manipular, no entienden que Pedro Castillo no puede ser liberado porque ya está en manos de la justicia y no entienden que este no es el momento para hacer una nueva constitución, que todos estamos en crisis. Entonces, ¿cómo llegar a una salida con quien no se quiere dialogar? Mira, hay una cosa que es fundamental y que tú lo has dicho. Yo creo que sí hay un razonamiento en la gente. Yo creo que no es que la gente no entienda. A mí me parece que la estrategia es absolutamente clara. El problema no es acá Dina Boluarte. Ese no es el problema. El problema no es el señor William, el presidente del Congreso, William Zapata. El problema no es ese. El detalle es que si van a sacar a la señora Dina Boluarte, la señora Dina Boluarte renuncia o la sacan, en fin, o hay un aymarazo, un sobrino, no, en fin, lo que haya. El detalle es que si la sacan van a ir por el Congreso y allí no se va a quedar la cosa, sino van a ir por la Asamblea Constituyente. Ya están hablando, el señor Bellido en la mañana en un medio local ha dicho que ellos no van a permitir que en una mesa directiva nueva ya se sienten los partidos que son culpables, cuando ellos son los primeros culpables. O sea, aquí hay un tema del corto plazo, un tema, es decir, el cortísimo plazo. No solamente no quieren conversar, sino además han entendido ya que estamos ingresando a lo que ellos llaman un momento constituyente, un momento destituyente, un momento revolucionario en todo el sentido marxista, un momento leninista, como diría la izquierda indefinida, pero estamos llegando a un momento, según ellos, en las cuales un momento revolucionario es un momento cuando las clases de abajo, de arriba no pueden dominar a las clases de abajo, y estamos llegando a lo que ellos denominarían un momento revolucionario. Entonces, y hay que entender muy bien qué es lo que quiere el objetivo de cortísimo plazo. El objetivo de cortísimo plazo no es la señora Dina, no es el señor Williams, sino es instalar la Asamblea Constituyente. El señor Guido Bellido no se va a conformar con que salga la señora. Dice, es lo que dicen ellos, que van a formar acuerdos con otras bancadas para poder darle una consistencia al nuevo gobierno. Eso es lo que ellos te dicen. No han podido ponerse de acuerdo entre ellos, se van a poner de acuerdo con otras bancadas. Eso es lo que te dicen a ellos. Luego dicen que debe ser alguien del Congreso, pero que no se debe ser William. Ellos quieren tutelar, en todo caso, la transición, lo que ellos llaman su transición. Y tendría que ser evidentemente una transición excluyente, porque la van a hacer ellos. Lo otro es que, como te digo, ellos ya están pensando que estamos ingresando a un momento constituyente, destituyente, un momento revolucionario, un momento leninista. Y todo, aparentemente todo indica que sí, pero tú no puedes, y esto es importante poder decirlo, no puedes sostener un país a punta de balas. No la puedes hacer. El país se sostiene en el marco constitucional, siempre respetando y siempre haciendo valer el Estado de Derecho. Y eso lo haces con leyes. Y si tú tienes que encarcelar a 10 personas que son principales agitadores y las instituciones del Estado han dicho que han corroborado a través de una investigación que estas personas son las personas que están de alguna otra manera promoviendo, tienes que darle todo el peso de la ley. Tú al marco constitucional lo proteges con toda la legitimidad que tiene el Estado a través de la ley. Es la única forma. Y luego vienen otras reformas importantes. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer tú con las vanguardias comunistas, con el maoísmo extremo, con la gente de izquierda que en estos momentos está que pulula, en este momento sienten que ha avanzado? ¿Vas a dejar que ellos mañana más tarde se apoderen del país? No puedes hacerlo. ¿Cómo puedes hacer eso? A través de partidos políticos. Son los partidos políticos los diques de contención en contra de los proyectos totalitarios y en contra de los proyectos colectivistas.
pero no hay partidos. Ese es otro detalle. No hay partidos políticos. Los únicos partidos que están haciendo política es la izquierda, y la izquierda en todas sus variantes, ya te diré yo, el maoísmo extremo, la izquierda indefinida, la izquierda ambientalista, están aprovechando de la coyuntura. Hay gente evidentemente que la está aprovechando. Entonces, la única forma de defender, la única forma de ponerle diques de contención a esos arrebatos, ¿ya? Son los partidos políticos que tienen que pelear con operadores, con narrativa, con ideología, con programa. Los partidos que crean en democracia de separación de derechos, de poderes, en fin, son los partidos políticos. Y luego una correcta estrategia de comunicación de parte del gobierno. Y el gobierno no tiene una estrategia de comunicación. No tiene una estrategia de comunicación a nivel local, a nivel regional. Se producen y reproducen sentidos absolutamente falsos en el marco de una narrativa posmoderna. Ahora, a partir del 7, en la gente, yo te apuesto que el 80-90% de la gente a quien la preguntas piensa que el día 7 lo que ha pasado es un golpe de Estado que ha dado el Congreso aliado con la señora Dina Boluarte, cuando eso no ha sucedido. Es decir, están construyendo un relato, una narrativa en la que todo es absolutamente falso. Y eso se debe combatir con estrategias de comunicación. Y eso es que el gobierno no lo hace. La señora Dina Boluarte no solamente es legítima porque la Constitución así lo estima a través de la ley, la sucesión republicana, sino que ella debe legitimarse también en estos mundos, en el mundo popular, en el mundo plebeyo, que no está, nadie está haciendo política. Por eso este mundo, que es absolutamente procapitalista, que es absolutamente pro familia, pro tradicional, este mundo está siendo tomado por las vanguardias de izquierda que se han dado cuenta hacia dónde ir. ¿O acaso me vas a decir, por ejemplo, que en Puno, que es altamente empresarial, que es altamente capitalista, emprendedora, me vas a decir que iba a triunfar los proyectos colectivistas, socialistas? No va a triunfar en la vida, hay que ser locos para hacer eso. Lo que pasa es que la izquierda sabe muy bien darle las características y las formas de lucha. Eso no lo están haciendo los partidos políticos. Y eso deberían hacer los partidos políticos. Lo otro es comunicar, y lo otro, como te decía, es actuar con la ley. La ley te faculta a ti, pero no las balas, no solamente las balas. Reprimiendo no vas a poder pacificar. Lo que tienes que hacer es hacer cumplir la ley. Y eso implica además que los asusadores vayan a ser capturados porque a través de la policía se tienen que identificar que son los promotores del caos y la violencia que ha habido en los últimos días, que hay en los últimos días. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, analizando este panorama. Lo que nos has dicho al inicio de la entrevista es algo que no hemos escuchado y es una narrativa que se está replicando al sur del país con la intención de dividir. Yo te agradezco tu presencia en Perú 21 TV. Muchas gracias. Bien, era entonces Iván Arenas, analista político que estaba con nosotros, analizando esta narrativa de división, además, echándole la culpa a Lima de los problemas, cuando lo que ha planteado Iván es que Lima reúne a todas las fuerzas regionales. Han venido migrantes en la época del terrorismo, buscando un futuro mejor, muchos son emprendedores y hasta tienen su microempresa. Entonces, no hay que perder de vista también ese concepto. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.